Consecuencias psicológicas, página 407. La pobreza es un problema económico, social y psicológico. El niño aprende a vivir como pobre, a sobrevivir en un ambiente adverso. Aprende que la vida es dura y las posibilidades limitadas. Además, la pobreza es una cultura o subcultura, con su lenguaje y su filosofía de la vida característicos. En esta sección veremos algunos de los resultados psicológicos de la pobreza, a los que no se conoce tan bien como se debiera. Número 1. El lenguaje. En la cultura de la pobreza es muy limitada la codificación lingüística. El lenguaje de los pobres está restringido, es relativamente parejo y sencillo, carece de modificadores, es implícito y tiene como objeto reforzar e implementar la estructura social antes que transmitir información. Haberse socializado es una cultura de la pobreza que significa tener y emplear sistemas lingüísticos diferentes a los utilizados por personas que pertenecen al resto de la sociedad. La estructura lingüística empleada por los pobres refleja la monotonía de los insumos sensoriales que caracterizan a la subcultura de la pobreza. El lenguaje de los pobres es relativamente parejo, sencillo y directo. Carece de muchas de las tonalidades y de otros aspectos importantes del lenguaje empleado por la sociedad en general. Se sabe bien que los pobres tienen menos habilidad verbal que las personas de la clase media. Esto significa que emplean menos matices verbales, menos antónimos, menos sinónimos, etc. Número 2. Sentido del tiempo. Mientras que la persona de la clase media adquiere la capacidad de posponer las recompensas en ciertas condiciones, la persona de la clase baja suele mostrarse incapaz de ello. No pertenece a la cultura de la pobreza la idea de no obtener un valor inmediato, pero poco importante, en bien de obtener ulteriormente otro más importante. Los pobres están enraizados en el presente y se muestran indiferentes al futuro. Este cambio en la perspectiva temporal es peculiar. Para los pobres, el futuro resulta vago, ambiguo, sin estructura, sin indicadores consensuales. El pobre no ahorra dinero porque no tiene muy claro qué podría hacer en lo futuro con ese dinero. Rosier, 1973. El pobre es incapaz de posponer el reforzamiento. Para los pobres, el tiempo está vacío y no tiene sentido el ahorrarlo, lo que produce indiferencia ante el logro, actitudes pesimistas y un grado bajo de confianza en los agentes de reforzamiento. Por ello, en términos generales, se diría que los pobres son incapaces de posponer las satisfacciones. No desean planear el futuro y carecen de la perspectiva temporal característica de la sociedad en general. Número 3. Centro de control.
La tercera característica psicológica de los pobres, investigada menos a fondo que los problemas lingüísticos y la perspectiva temporal, es el centro de control. Rocher, 1966, ha estudiado este concepto y sus consecuencias. Al parecer, quienes pertenecen a la cultura de la pobreza, Butler y Rotter, 1966, se muestran más inclinados a creer que solo las fuerzas y los agentes externos controlan las recompensas que ellos reciben, mientras que los participantes de otras culturas creen poder controlar su destino mediante el esfuerzo y habilidad, o sea, los factores internos. Los pobres creen que los factores externos los controlan. Es decir, los pobres no creen poder controlar su destino. Ellos son controlados y han nacido para obedecer. Según Rotter y sus colaboradores, esto significa que están menos alertas a ciertos aspectos del ambiente que proporcionan información útil sobre la conducta futura. No toman las medidas necesarias para mejorar las condiciones en que viven. No se preocupan demasiado acerca de sus capacidades, logros o fracasos, y por lo común no se resisten a los intentos que hacen otros por influirlos. Esta persona de código lingüístico limitado, incapaz de posponer las recompensas y de centro de control externo, posee estas características porque las ha aprendido. No creemos que exista base real para hablar de inferioridad genética en los pobres, sino de un aprendizaje desde el nacimiento mismo. Por consiguiente, es importante estudiar cómo se aprende a ser pobre, algo que millones de niños aprenden cada año en todo país del mundo. Página 408.